¿Qué ocurre cuando un hombre supera los 40 años de edad? Si hacemos esta pregunta, la mayoría responderá que comienza a perder fuerza, aumenta la grasa corporal y disminuye su condición física. Y en realidad tiene toda la razón del mundo, porque el envejecimiento trae consigo una serie de cambios fisiológicos que afectan el rendimiento y también afecta pues la salud. Sin embargo, existe una pregunta mucho más interesante, y es que ¿es posible revertir parte de esos cambios mediante un entrenamiento correctamente planificado? Esa fue la pregunta que dio origen a esta investigación. Mi nombre es Lorgio Yacel Mesa Palleja y hoy les voy a presentar los resultados del estudio titulado Efectos del Speed Fit Fitness Challenge en el desarrollo de la masa muscular y el incremento del VO2+ en hombres mayores de 40 años. Más que presentar números, quiero explicar cómo una planificación adecuada puede mejorar simultáneamente la resistencia cardiovascular, la masa muscular y el rendimiento físico en esta población. En la actualidad vivimos más años, pero vivir más no siempre significa vivir mejor. A partir de los 40 años comienzan a aparecer cambios fisiológicos importantes, la masa muscular disminuye progresivamente, la fuerza se reduce increíblemente y el sistema cardiovascular pierde eficiencia como nunca. Como consecuencia, actividades que antes resultaban muy sencillas comienzan a requerir un mayor esfuerzo y comienzan a convertirse en actividades muy difíciles. Además, disminuye el consumo máximo de oxígeno, la cual conocemos como VO2+, que representa la capacidad del organismo para captar, transportar y utilizar el oxígeno durante el ejercicio físico y cualquier actividad, por supuesto. Cuanto menor es el VO2+, cuanto menor es el valor del volumen máximo de oxígeno, menor será la capacidad para realizar esfuerzos prolongados o intensos. A estos cambios se le suma la sarcopenia, que es un proceso asociado al envejecimiento que provoca una pérdida progresiva de masa y de función muscular. Y esta condición no solo afecta a los deportistas, sino que también incrementa el riesgo de caídas, de lesiones, de pérdida de independencia en la vida diaria. Frente a esta realidad que todos pasamos tarde o temprano, el entrenamiento físico se convierte en una herramienta fundamental. Sin embargo, durante muchos años existió el famoso debate sobre si era posible desarrollar al mismo tiempo la resistencia cardiovascular y la masa muscular, debido al llamado efecto de interferencia, el efecto de interferencia del entrenamiento concurrente. Las investigaciones más recientes sugieren que este problema puede reducirse cuando el entrenamiento se organiza mediante una adecuada periodización. Precisamente esa fue la base científica sobre la cual desarrollamos este estudio. Cuando revisamos la literatura científica, encontramos tres aspectos clave. El primero es que existe abundante evidencia internacional sobre los beneficios del entrenamiento de fuerza y el entrenamiento aeróbico por separado. El segundo es que aún existen relativamente pocos estudios que analicen ambos componentes de manera integrada utilizando programas funcionales de alta intensidad como lo es el SpeedFit. Y el tercero es que en el Ecuador, particularmente aquí en la provincia de Santa Elena, la información científica sobre este tipo de entrenamiento en hombres mayores de 40 años es muy limitada. Por esta razón, nuestra investigación no solo busca aportar información para el ámbito académico, sino también ofrece una alternativa práctica para entrenadores, preparadores físicos y profesionales de la actividad física que trabajan diariamente con estas poblaciones. Con este contexto, formulamos el objetivo principal de nuestra investigación. Y nuestro propósito fue determinar o evaluar los efectos de un programa de entrenamiento basado en el SpeedFit Fitness Challenge, donde utilizamos la periodización mediante un modelo de ATR sobre tres variables fundamentales que fueron el rendimiento físico, el consumo máximo de oxígeno y la masa muscular en hombres mayores de 40 años del gimnasio Eagle Fit Gym de la provincia de Santa Elena. La hipótesis planteó que una planificación estructurada mediante el modelo de ATR permitiría mejorar significativamente estas tres variables
al finalizar el programa. En otras palabras, queríamos comprobar que un entrenamiento bien organizado puede producir adaptaciones simultáneas en diferentes sistemas del organismo sin que el desarrollo de una capacidad limite el progreso de las demás capacidades. Para responder a esta pregunta, diseñamos una investigación con enfoque cuantitativo y un diseño cuasi experimental de tipo pretest y posttest con un solo grupo. Participaron 7 hombres físicamente activos con edades comprendidas entre los 43 y los 56 años de edad. Todos realizaron exactamente el mismo programa de entrenamiento durante 9 semanas. Antes de comenzar se efectuó una evaluación inicial y al finalizar el programa se repitieron las mismas mediciones para comprobar los cambios producidos por la investigación. Aunque la muestra fue muy pequeña, como es evidente, se seleccionó cuidadosamente para garantizar que todos los participantes cumplieran con los requisitos establecidos y completaran la totalidad del programa. Este diseño permitió evaluar directamente el efecto del entrenamiento sobre cada participante, comparando su condición antes y después de la intervención. Uno de los aspectos más importantes de esta investigación fue la planificación del entrenamiento. No diseñamos una rutina improvisada, como se hace normalmente en algunos gimnasios. Todo el programa se originó mediante el modelo de priorización ATR desarrollado por Vladimir Isurin. Este modelo divide el proceso de entrenamiento en 3 etapas o en 3 fases claramente diferenciadas. La primera fase es la fase de acumulación, cuyo objetivo es construir la base física del deportista mediante el desarrollo de la resistencia y la adaptación muscular. Posteriormente viene la fase de transformación, donde esa fase comienza a convertirse en rendimiento específico mediante el incremento progresivo de la intensidad y el desarrollo de la fuerza funcional, y finalmente la fase de realización, que busca reducir la fatiga acumulada y permitir que el organismo exprese al máximo las adaptaciones alcanzadas durante todo el proceso. Podemos comprobarlo con la construcción de una casa, por poner un ejemplo. Primero se preparan los cimientos, después se levanta la estructura y finalmente se realizan los acabados. Y si una de estas etapas falla, el resultado final también se verá comprometido y afectado. Esa misma lógica fue aplicada a nuestro programa de entrenamiento. Una vez definida la metodología, iniciamos el programa de entrenamiento. La intervención tuvo una duración de 9 semanas y fue diseñada siguiendo la lógica del modelo ATR. Cada fase tuvo un propósito específico y todas estuvieron conectadas entre sí. Por poner un ejemplo, la etapa de acumulación duró 3 semanas, la de transformación 3 semanas más y la realización 3 semanas más. Entonces, durante la fase de acumulación, el objetivo principal fue preparar al organismo. Se trabajó la resistencia aeróbica, la resistencia muscular y la correcta ejecución de los ejercicios. En esta etapa no buscamos alcanzar el máximo rendimiento, sino crear una base sólida que permitiera soportar cargas más exigentes posteriormente. La fase de transformación acumuló progresivamente la intensidad del entrenamiento y aquí el trabajo estuvo orientado al desarrollo de la fuerza, la potencia y la capacidad funcional específica del Speed Fit. El organismo ya aquí estaba preparado para recibir estímulos mayores y comenzar a producir adaptaciones más importantes. Finalmente, en la fase de realización, disminuimos el volumen de entrenamiento, pero mantuvimos una intensidad adecuada y esto permitió reducir la fatiga acumulada y llegar a la evaluación final en las mejores condiciones posibles. Esta secuencia fue fundamental para obtener los resultados observados al final de la investigación. El programa se desarrolló mediante una combinación de entrenamientos de fuerza y trabajo específico del Speed Fit Fitness Challenge. Cada sesión fue planificada respetando el principio de progresión de las cargas. Es decir, el organismo recibió un estímulo
Un estímulo que fuera suficiente como para adaptarse, pero sin llegar a niveles de fatiga que comprometieran la recuperación. Uno de los aspectos más importantes fue que el entrenamiento no consistía simplemente en realizar ejercicios intensos, sino que cada sesión tenía un objetivo específico dentro del proceso de adaptación. Este enfoque permitió desarrollar simultáneamente diferentes capacidades físicas sin perder el equilibrio entre el trabajo cardiovascular y el desarrollo muscular. En otras palabras, cada entrenamiento tenía un propósito dentro del plan general y no era una sesión aislada. Para conocer el efecto del programa, fue necesario evaluar objetivamente a cada uno de los participantes antes y después de la intervención. El consumo máximo de oxígeno se estimó mediante el test de Cooper de 12 minutos y esta prueba permitió calcular el VO2 max a partir de la distancia recorrida por cada participante. ¿Y cómo se midió la distancia? Pues con la aplicación de Strava. La masa muscular fue evaluada mediante un chequeo de bioimpedancia que se hizo con una balanza inteligente y complementada con una valoración antropométrica, lo que permitió obtener una estimación más confiable de la composición corporal de los participantes. Finalmente, el rendimiento físico específico se evaluó ya mediante el propio circuito del Speed Fit Fitness Challenge, utilizando como indicador principal el número total de repeticiones realizadas antes y después. De esta manera, como variable, es decir, cada una de las variables fue medida utilizando procedimientos ampliamente utilizados en el ámbito de la ciencia del deporte y la cultura física. Llegamos ahora a la parte más importante de nuestra investigación, que son los resultados. Después de 9 semanas de entrenamiento, observamos mejoras en las 3 variables que se analizaron. El rendimiento físico específico, que fue a través del circuito, se mostró un gran incremento, evidenciando que los participantes fueron capaces de realizar un mayor volumen de trabajo dentro del circuito de SpeedFit. El consumo máximo de oxígeno también aumentó, indicando una mejora en la capacidad del organismo para transportar y utilizar oxígeno durante el ejercicio. Y ahí vemos cómo anteriormente estaba en 32.08 milímetros por kilogramos por minuto, mejoró un 10.6%, cuando al final, pues, el promedio de todos los participantes llegó a 35.47 milímetros kilogramos por minuto. Con respecto a la masa muscular, presentó también un incremento promedio de 1.09 kilogramos, demostrando que el programa también produjo adaptaciones estructurales en el tejido muscular. Que fue poco, por supuesto, debido a que fueron solamente 9 semanas de entrenamiento. Lo más importante es que en estas 3 mejoras, en estas 3 variables que analizamos, ocurrieron al mismo tiempo, lo que representa uno de los principales aportes de esta investigación. Naturalmente, observar mejoras no era suficiente, era necesario comprobar si esas diferencias eran realmente correspondientes al entrenamiento que se aplicó a través del ATR que utilizamos. Para ello, realizamos el análisis estadístico y primero aplicamos la prueba de Shapiro-Wills para verificar la disminución de los datos, en el cual aquí vemos valores de significancia superiores al 0.05, no rechazando la hipótesis de normalidad. Posteriormente utilizamos la prueba de Wilcoxon debido al tamaño de la muestra y las características de los datos obtenidos, en el cual vemos diferencias estadísticamente significativas, P menor que 0.05, entre el pretest y el posttest para el SpeedFit y el VO2+. Por tanto, los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas entre el pretest y el posttest en las variables que se estudiaron. Además, el cálculo del tamaño del efecto indicó que las mejoras no solo fueron significativas desde el punto de vista estadístico, sino que también fueron relevantes desde la perspectiva práctica. Esto significa que los cambios observados difícilmente pueden atribuirse al azar y respaldan
la eficacia del programa de entrenamiento que aplicamos en esta investigación. Más allá de los porcentajes y de los análisis estadísticos, la verdadera importancia es comprender qué significan estos resultados. El incremento del rendimiento físico indica que los participantes desarrollaron una mayor capacidad para sostener esfuerzos intensos y repetidos. El aumento del VO2+ también demuestra que el sistema cardiovascular respondió positivamente al entrenamiento, mejorando la eficiencia en el transporte y la utilización del oxígeno, y el incremento de la masa muscular confirma que el organismo también experimentó adaptaciones estructurales derivadas del trabajo de fuerza. En conjunto, estos resultados muestran que una adecuada planificación permite desarrollar diferentes capacidades físicas de manera simultánea, incluso en hombres mayores de 40 años. Este hallazgo constituye el principal resultado de nuestra investigación. Bien, el rendimiento físico fue la variable que presentó la mayor mejora, y esto puede explicarse porque el SpeedFit exige la participación simultánea de diferentes capacidades físicas, como es la fuerza de resistencia muscular, la coordinación, la velocidad de ejecución y la capacidad cardiovascular. A medida que avanzó el programa, los participantes comenzaron a ejecutar los movimientos con mayor eficiencia y mayor rapidez. No solamente eran más fuertes, sino que también se movían mucho mejor y eran más rápidos y explosivos. Después, el punto de vista fisiológico mejoró la coordinación entre el sistema nervioso y el músculo, y esto permitió reclutar un mayor número de fibras musculares y realizar cada ejercicio con menor gasto energético. Además, la mejora del VO2+ permitió, que vamos a hablar posteriormente de esto, permitió pues retrasar la aparición de la fatiga durante el circuito, haciendo posible mantener una intensidad elevada durante todo el tiempo, que fueron 22 minutos de circuito. Por eso, el incremento del rendimiento fue muy superior al de las demás variables, y el rendimiento no depende únicamente del músculo o del corazón, que también es un músculo, sino que depende de la integración de todos los sistemas del organismo. Bien, el segundo hallazgo importante fue el incremento del consumo máximo de oxígeno. Y aquí vemos que el VO2+ representa la capacidad del organismo para captar oxígeno del ambiente, transportarlo mediante la sangre y utilizarlo en el músculo para producir más energía. Cuando una persona entrena de forma sistemática, ocurren varias adaptaciones. Primeramente, el corazón aumenta su eficiencia y puede bombear mayor cantidad de sangre en cada latido que hace. Los vasos sanguíneos desarrollan una mayor red de capilares, facilitando el transporte de oxígeno hacia el músculo, y dentro de las fibras musculares aumenta la cantidad y la eficiencia de las mitocondrias, que son las estructuras responsables de transformar ese oxígeno en energía. Como consecuencia, el organismo puede mantener esfuerzos más intensos durante más tiempos y recuperarse con una mayor rapidez. Estas adaptaciones explican el incremento del VO2+ observado en nuestros participantes. El tercer resultado importante fue el aumento de la masa muscular. Aunque el incremento fue menor que el que se observó en el rendimiento físico, debemos recordar que la hipertrofia muscular es un proceso relativamente lento, y mucho más en hombres mayores de 40 años. Cada sesión de entrenamiento produjo un estímulo mecánico sobre las fibras musculares, y ese estímulo activó procesos de reparación y síntesis de las proteínas, permitiendo que el músculo se adaptara progresivamente, aumentando su tamaño y su capacidad funcional. Además, la progresión de las cargas durante el modelo de ATR evitó que se estancaran los participantes y permitió mantener un estímulo constante durante las 9 semanas. Esto demuestra que la edad no impide desarrollar masa muscular cuando el entrenamiento está correctamente planificado. Una pregunta importante es la siguiente: ¿los mismos resultados se habrían obtenido con cualquier programa de entrenamiento de tantos que existen? Probablemente no. Hay que hacer otra investigación para comprobarlo. Uno de los factores que explica el éxito de esta investigación fue precisamente la utilización del modelo ATR. Y cada fase cumplió una función bien específica. La acumulación, que fue la primera etapa, preparó al organismo. La transformación, que fue la segunda etapa, de otras 3 semanas más, convirtió esa preparación en rendimiento. Y la realización, que fue la tercera etapa, de otras 3 semanas más, permitió expresar al máximo la adaptación que se alcanzó en las 2 etapas anteriores. Muchas veces pensamos que entrenar con más volumen o entrenar más significa obtener mejores resultados. Sin embargo, la evidencia demuestra que lo realmente importante no es entrenar más, sino entrenar mejor. La correcta distribución de las cargas permitió evitar un exceso de fatiga, una mejora de la recuperación y optimizar las adaptaciones fisiológicas que se obtuvieron. Ese fue probablemente uno de los factores determinantes del éxito del programa que se implantó.
Otro aspecto importante consiste en comparar nuestros resultados con investigaciones que se hicieron previa, con otros sistemas quizás, donde la mayoría de los estudios recientes coinciden en que el entrenamiento concurrente, cuando está correctamente priorizado, permite mejorar simultáneamente la capacidad aeróbica y la fuerza muscular. Nuestros resultados siguen esa misma línea. Sin embargo, esta investigación aporta un elemento adicional, y es que el programa se desarrolló utilizando el Speed Fit Fitness Challenge como herramienta principal y fue aplicado específicamente en hombres mayores de 40 años, que es una población sobre la cual todavía existe poca evidencia científica, especialmente en nuestro contexto. Por ello, además de confirmar resultados observados por otros investigadores, este estudio amplía el conocimiento disponible sobre la aplicación práctica de este tipo de entrenamiento. Quiero añadir además en este apartado que el principal aporte de esta investigación no son únicamente los porcentajes que se obtuvieron en todas estas pruebas que realizamos. El verdadero aporte consiste en demostrar que una adecuada planificación permite desarrollar simultáneamente diferentes capacidades físicas en una población tradicionalmente que ha sido considerada más difícil de entrenar, ya sea física y psicológicamente por la cantidad de problemas que hay. Y esto tiene importantes aplicaciones prácticas porque los entrenadores pueden utilizar este modelo para mejorar el rendimiento de adultos mayores de 40 años, en el caso mío, que soy competidor también. Los gimnasios pueden implementar programas más eficientes y mejores estructurados. Los propios participantes pueden beneficiarse de un entrenamiento que no solo mejora su condición física, sino que también su salud y su calidad de vida. En definitiva, esta investigación demuestra que el entrenamiento planificado científicamente puede convertirse en una herramienta poderosa para promover un envejecimiento activo y saludable. Después de todo el proceso de investigación, podemos responder con claridad la pregunta que dio origen a este estudio. Sí es posible mejorar simultáneamente el rendimiento físico, la capacidad cardiorrespiratoria y la masa muscular en hombres mayores de 40 años, siempre que el entrenamiento esté sustentado en principios científicos y organizado mediante una planificación adecuada. La primera conclusión es que el programa basado en el Speed Fit Fitness Challenge, estructurado mediante el modelo ATR, produjo una mejora significativa en el rendimiento físico. Los participantes fueron capaces de realizar un mayor volumen de trabajo, demostrando una mejor capacidad funcional y una mayor tolerancia al esfuerzo. La segunda conclusión es que el programa incrementó significativamente el consumo máximo de oxígeno, y esto confirma que el entrenamiento favoreció adaptaciones cardiovasculares y metabólicas que mejoraron la eficiencia del organismo para captar, transportar y utilizar oxígeno durante el ejercicio. Y la tercera conclusión es que también se produjo un incremento de la masa muscular. Este resultado es específicamente relevante porque demuestra que incluso después de los 40 años, el músculo mantiene la capacidad de adaptarse cuando recibe una estimulación adecuada. Finalmente, considero que el hallazgo más importante de esta investigación no es cada resultado por separado, sino el efecto conjunto entre todo lo que hemos visto hasta ahora. El programa permitió mejorar al mismo tiempo tres componentes fundamentales del rendimiento humano, que fue la función cardiovascular, la estructura muscular y el desempeño físico. Ese equilibrio constituye el principal aporte de este trabajo. Para cerrar con esta ponencia, como entrenador, he comprobado durante muchos años que las personas mayores de 40 años pueden seguir mejorando su masa muscular, su volumen máximo de oxígeno y su capacidad física de manera general. Por tanto, esta investigación me permitió demostrarlo con evidencia científica, y para mí ese es el verdadero valor de este trabajo. Unir la experiencia práctica con el método científico para ofrecer programas de entrenamiento más seguros, eficaces y fundamentados con la ciencia. Muchas gracias, un placer haber compartido con ustedes.